Bueno, para mí realmente es un placer presentar a nuestro primer ponente en estos webinars, Daniel Uash, quien es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, Actualmente ocupa una plaza como profesor del Departamento de Ingeniería Telemática desde 2001 y pertenece al Grupo de Investigación en Diseño y Evaluación de Redes y Servicios de Banda Ancha. Es actualmente el director académico de la Cátedra de Accesibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña desde el 2005 y también es coeditor de la revista científica International Journal of Accessibility and Design. Eh, entonces, Daniel, te damos la palabra para que nos acompañes con esta charla que has titulado Diseño inclusivo, una aproximación al diseño de la accesibilidad. Bienvenido. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir la presentación que voy a presentar. Perfecto. Y en primer lugar, evidentemente, agradecer, ¿no?, la posibilidad de estar compartiendo aquí con todos ustedes algunas reflexiones. Esta presentación, además de estar disponible, ¿no?, en la red, también toda la documentación, todas las transparencias, todas las diapositivas, también las pueden encontrar, estas y muchas más, en la web de la propia cátedra, www.cataculupc.edu, y en formato completamente libre, con lo que todos mis apuntes de clase sobre accesibilidad pues están enteramente a su disposición. Una vez dicho esto, ¿no?, y para ir empezando, pues hace unas semanas, cuando contactaron conmigo, me empecé a plantear qué podía, ¿no?, yo aportar, ¿no? Y me acordé de hace ya muchos años, unos 25 años, cuando yo estaba estudiando. Me acuerdo que estaba en clase y después de llenar un par de pizarras enteras con las ecuaciones de un transistor bipolar, tuve un profesor, un catedrático, Luis Castañé, catedrático de Ingeniería Electrónica, que viene y me presenta un modelo extremadamente simple, con una fuente de alimentación y una resistencia, y a mí me chocó de pasar a la representación de un elemento con ecuaciones y más ecuaciones a explicarme un sistema con un modelo tremendamente simple. Me quedé aturdido y le pregunté, oiga, ¿por qué no? ¿Cómo es que me presenta algo tan complejo de una forma tan simple? Y me acuerdo que me contestó, porque antes de empezar a meternos en faena, antes de empezar a investigar en profundidad, es muy importante saber hacia dónde vamos. Saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y para eso, con un modelo simple, tenemos más que suficiente. Esa reflexión me marcó mucho y, de hecho, hice la tesis doctoral también con él, y creo que es una pequeña aportación, ¿no?, que me gustaría hacer hoy. Va en la línea de reflexionar sobre unas cuestiones, unos elementos como son el diseño, como es la accesibilidad, como es la inclusión y cómo incorporamos en estos elementos al usuario. Parecen elementos muy simples, pero a veces algunas definiciones, algunos conceptos proceden de ámbitos diferentes y cuando los unimos no terminamos de encajar, no terminamos de verlo bien. En clase, cuando explico justamente estos conceptos a mis estudiantes, me doy cuenta, ¿no?, de que tienen muchos elementos, son conscientes de todos ellos, pero a veces les falta una visión simplemente general que les permita encajar cada uno de estos elementos. Con lo que, dentro de esta línea, pues voy a centrar mis reflexiones. Estas reflexiones, evidentemente, deben empezar por el núcleo, por el usuario, ¿no? Y cómo podemos entender, cómo podemos caracterizar este usuario. Entonces, una primera aproximación simple para poder empezar a caracterizar ese usuario en base a un futuro diseño, podríamos considerar que hay tres elementos a tener en cuenta. Un primer elemento es evidentemente, las necesidades que tiene el usuario, que es vital para él, imprescindible, obviamente. Las aspiraciones de este usuario, es decir, cuál es su leitmotiv, qué es lo que le inspira, qué es hacia dónde quiere ir. Y finalmente, cuáles son sus habilidades o capacidades. En este punto siempre ya empezamos a entender, ostras, una persona no es perfecta, una persona puede tener algún tipo de problema. Y para poder un poco acercarnos, pues yo cogí la parte más teórica y recurro a un documento que es el documento madre de la accesibilidad, un documento de la Organización Mundial de la Salud, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, donde
al usuario se empieza un poco a caracterizar desde la vertiente sanitaria, diciendo que puede tener un déficit funcional, es decir, en su cuerpo puede haber alguna parte que no termina de funcionar del todo bien. Este fallo en el funcionamiento afecta o limita sus actividades, pero realmente cuando siente, ¿no?, que tiene un problema es cuando esta limitación en su actividad restringe su participación en la sociedad. Debemos notar que entonces hemos partido de un modelo más sanitario, de un déficit en el funcionamiento, y avanzamos hacia un nivel más social, en el que es la restricción en la participación lo que realmente puede caracterizar y puede limitar a este usuario. Si partimos justamente entonces de esta restricción en la participación, entramos propiamente en el concepto de discapacidad. Es decir, esa situación en la que realmente, debido a un déficit en el funcionamiento que limita una actividad, pues está restringiendo nuestra participación en las actividades cotidianas de la vida diaria, ¿no?, en la sociedad. Y por tanto, nos está limitando la igualdad de oportunidades que tenemos. Muy bien, pues entonces ya nos encontramos en este ámbito más social. Vemos que ya también se introduce un elemento nuevo, que es la interacción, la interacción con el resto de la sociedad, con productos, con entornos, con servicios, y ya podemos empezar a ver que si queremos solventar esta restricción, necesitamos disponer de alguna herramienta. Esta herramienta es lo que nos empieza a caracterizar la accesibilidad. Este concepto, pues, es justamente esas características que pueden tener esos productos, entornos o servicios, que nos van a permitir usarlos, comprenderlos de una forma segura, de una forma confortable y de la forma más autónoma y más natural posible. Si hiciésemos una analogía, para entenderlo un poco mejor, con la estructura más simple que se me ocurre, que es una oración gramatical, ¿no?, sujeto y predicado, tendríamos muy claro que el usuario es el sustantivo, ¿no?, el núcleo del sintagma nominal, que la actividad es justamente el verbo, ¿no?, es lo que hacemos. Entonces, ¿dónde encajarían la accesibilidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades? Todos esos conceptos que vamos desarrollando. Pues son características que afectan o al sustantivo o al verbo. Es decir, son adjetivos, son adverbios. Y eso es muy importante porque entonces nos damos cuenta que realmente lo que es importante es el sustantivo, es la persona, es el usuario y la actividad que hace ese usuario. Y cómo, ¿no?, cómo es la interacción entre usuarios, entre productos y servicios, cómo realmente aparecen algunos problemas y cómo podemos contemplarlos y a partir de ahí hacer buenos diseños para solventarlos. En esta línea, un poco como resumen, ¿no?, de lo que estaba comentando hasta ahora, pues vemos que en esta interacción es donde vamos a aplicar los conceptos de accesibilidad. Por una parte, ¿no?, usuario, por otra parte, productos, entornos, servicios, y evidentemente, antes que actuar en el usuario, debemos actuar en los productos, entornos y servicios. Es decir, debemos actuar mediante un correcto diseño. Ese diseño, por muy bien que lo hagamos, debemos de ser conscientes que jamás podremos llegar al 100%, nunca encontraremos una solución perfecta, pero sí que tenemos herramientas para que sea una buena aproximación. Incorporar todos los elementos de accesibilidad será un beneficio para todos. Para algunas personas serán imprescindibles, para otras serán una mejora. Pero no solo estos conceptos de accesibilidad, justamente paralelos a estos conceptos, justo al lado, tenemos también la de personalización. Es decir, podemos reajustar, pulir un determinado producto a nuestras necesidades. Y en algunos casos más límites, con usuarios con una discapacidad severa, por ejemplo, pues podemos recurrir a productos específicos de apoyo en cada una de las casuísticas. Si entendemos esa situación, entonces hay un concepto que podemos también reflexionar. ¿Será muy costoso llegar a realizar esos diseños, a incorporar esa accesibilidad, esa inclusión en nuestro diseño? Y la respuesta es que no. Una primera aproximación que a menudo comentamos es que con un 20% más o menos de esfuerzo podemos resolver problemas del 80% de los usuarios. ¿Por qué? Porque es esos conceptos, esos aspectos que nos afectan a todos. Por tanto, con un poco de esfuerzo podemos mejorar muchísimo el producto, entorno, servicio. A su vez, también es verdad que para conseguir el 100%, ese 20% que nos falta, sí que sería muy costoso, evidentemente, porque en algunos casos podríamos agrupar por discapacidad, por ejemplo, pero en otros casos más límite, pues casi son soluciones a medida.
Y entonces sí que es verdad que ahí el coste se dispara. Pero si nos quedamos con la buena noticia, y es que con un poco más de esfuerzo podemos mejorar nuestro producto para que llegue a un abanico muy amplio de nuestros usuarios. Tomando esta reflexión, podemos decir, vale, hasta ahora hemos partido del usuario, hemos incorporado el concepto de accesibilidad. Vamos a incorporar un poco ahora el concepto de inclusión. Este concepto, que proviene de un ámbito muy social, evidentemente, la primera reflexión es que es un proceso. Un proceso en el que dentro de una comunidad hay un colectivo que en una primera aproximación puede, entre comillas, no existir, puede negarse su existencia. Si se evoluciona, se puede reconocer su existencia, pero excluyéndolo. La exclusión es simplemente reconocer que existen, pero no hacemos nada con ellos. Si se continúa trabajando, aparece la segregación. Es decir, sabemos que existe y los acotamos en un entorno. A partir de ahí, los podemos incorporar a la sociedad, integrándolos en la sociedad, pero no, ahí hay un pequeño problema. Es que nuevamente esa integración no conlleva también una igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Es en el momento en que justamente existe la inclusión donde todos los colectivos se caracterizan por tener ese aspecto, ¿no? Todos los derechos, deberes y oportunidades. Si entendemos este aspecto de inclusión, podemos pasar justamente a definir la inclusión, ¿no? Y es en este punto, ¿no?, donde todas las personas participan con igualdad de oportunidades, participan también con una igualdad en sus hitos, en los que pueden conseguir también sus sueños. Es en ese momento en el que aparece la inclusión, ¿no?, en el que todas las personas cuentan por igual. Si aplicamos este concepto en el diseño, esos objetivos, ¿no?, si cogemos esos objetivos, esos adverbios, y los incorporamos ahora en el concepto diseño, podemos encontrar una primera reflexión. Yo creo que es la parte más importante de esas reflexiones que estoy haciendo ahora mismo. Y es que en el momento en que incorporamos justamente la inclusión en el concepto del diseño, tenemos dos aspectos fundamentales. Uno es, en primer lugar, el objeto del diseño quizá no debería ser tanto el producto. Quizá el objeto del diseño debería ser justamente la experiencia de usuario, la experiencia que genera este producto en el usuario. Es un matiz importante, ya que entonces el diseño, su objetivo no es crear un producto comercial, un entorno, un servicio comercial, sino es centrarse en generar una experiencia de vida en el usuario. Bueno, eso está muy bien, es una primera aproximación. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que a lo largo del proceso de diseño, ya no solo el objetivo, no solo el objeto de diseño, sino el proceso de diseño también debe ser inclusivo. Por tanto, todos los usuarios deberían participar de forma activa en todos los elementos, en todas las etapas del diseño. Y aquí es uno de los puntos donde a menudo, ¿no?, todas las metodologías que tenemos ahora, nos damos cuenta de que pueden ser inclusivas o no, en función de si realmente cuando estamos aplicando una metodología, una herramienta, contamos con todos los usuarios. Esa aproximación la vamos a desarrollar justamente ahora cuando ya entremos profundamente en diseño. Hasta ahora me he limitado a incorporar un conjunto de elementos, viendo de dónde viene, para centrarnos ahora justamente en la metodología del diseño. Para ello, me remito a un artículo de uno de los autores de Paul Ross y Jared Wang, en el que proponen un modelo de diseño en el que justamente, ¿no?, lo conciben como el resultado, ¿no?, de crear un producto, entorno, un servicio, a partir de un conjunto de elementos. Esos elementos, el conjunto de todos estos elementos, se tienen en cuenta a lo largo de todo el proceso. Por tanto, ellos contemplan, y los veremos ahora un poco con más detalle, ¿no?, los usuarios, que ellos denominan agentes, el contexto donde se desarrollan las diferentes perspectivas o premisas que se deben introducir, las metodologías y herramientas. Es muy importante esta clasificación porque nos permite clasificar todos los elementos que van a participar en el proceso. Así pues, ¿no?, si incorporamos el concepto de inclusión,
En una primera aproximación, lo primero que podríamos decir es, cogemos la definición que teníamos anterior y le añadimos la coletilla, ¿no?, para que el usuario viva una experiencia. Por tanto, el objetivo no es el producto, sino que el objetivo es generar una experiencia en el usuario. Bueno, ya habríamos conseguido, con esa primera aproximación a la definición, ¿no?, el primer punto que decíamos antes. Vamos a ver cómo tratamos el segundo punto, cómo tratamos a los usuarios. Evidentemente, los usuarios, ellos, en el modelo no se denominan agentes, serían todas las personas, ¿no?, todos los usuarios que intervienen en el ciclo de vida de un producto. Y hemos de tener en cuenta que cada uno de ellos, al participar en los distintos procesos, cada uno de ellos aportará un significado. Claro, un significado a partir de su experiencia de usuario. Y ese significado es importantísimo. Hasta aquí es algo que tenemos la mayoría. Siempre hemos seguido muy, muy claro y nunca le hemos dado más vueltas. Pero a partir de aquí, a veces, ya hay momentos en que, pues, en diferentes metodologías no se ha dado suficiente importancia. En otras sí que se recoge muy bien, ¿no? El momento en que definimos el contexto, claro, cuando definimos en qué contexto se va a realizar una actividad, lo que estamos definiendo implícitamente son las condiciones de uso que se van, en las que el producto, entorno o servicio va a tener que tener en cuenta. Y aquí es muy importante porque aquí, evidentemente, ya cuando incorporamos otra vez al usuario y el usuario participa, podemos obtener esas condiciones de uso con mucha más precisión. El siguiente elemento, también muy importante, son las premisas, ¿no?, son las perspectivas. ¿Por qué? Porque cada perspectiva que introducimos, cada requerimiento que estamos incorporando, pues nos está dando una prestación del producto, entorno o servicio. Esas premisas, ¿no?, esas condiciones iniciales, esas condiciones que tenemos muy claro que debemos incorporar, no solo deben centrarse en aspectos puramente técnicos, sino también en aspectos como, por ejemplo, qué valores queremos transmitir en nuestro producto, ¿no?, qué personas queremos contemplar con y sin discapacidad, qué aspectos en la interacción queremos considerar. Todos estos elementos, todas esas perspectivas, se van a materializar finalmente en una prestación del producto. En el momento que ya lo estamos diferenciando y estamos viendo de dónde procede cada uno de los inputs iniciales, nos va a permitir enriquecer y tener en consideración más conceptos que van a redundar, evidentemente, en un mejor diseño. A partir desde aquí ya tenemos las metodologías. A menudo pensamos que todo se resuelve con la metodología. En cambio, lo que estoy comentando es justamente, tengamos en cuenta primero esos requerimientos, esos usuarios, esos contextos, y a partir de aquí podemos aplicar las distintas metodologías. Algunas muy específicas, ¿no?, y muy ya orientadas hacia el usuario, como puede ser el diseño centrado en el usuario, el diseño universal, pero también podemos considerar otras como el design thinking o el diseño emocional. Fíjense cómo decir que estamos usando una metodología está muy bien, pero hemos de reflexionar porque los usuarios que estén involucrados en esta metodología también tienen que poder participar, ya sea en el MPUA, por ejemplo, o en un design thinking, o un diseño centrado en el usuario. Podemos estar aplicando una metodología y podemos tener en cuenta al usuario, evidentemente, pero también debemos tener en cuenta la participación del usuario. Y eso, el punto en que se ve, ¿no?, más claro, es el momento en que cada metodología justamente incide en un aprendizaje. Cada una de ellas tiene un aprendizaje como núcleo. Y a partir de ahí, cada usuario aportará sus matices. Y finalmente, tenemos las herramientas. Este punto es uno de los puntos, digamos, más evidentes cuando estamos desarrollando un proceso de diseño, ya que estaremos usando una encuesta, un mapa mental, un mapa de gaps, cualquier herramienta que estemos usando, cuando interacciona con el usuario, cuando estamos diciendo, oye, por favor, involúcrate a ver cómo lo haces, y te das cuenta de que no puede por sí mismo, porque no ve el formulario, porque no escucha las preguntas, pues porque no es capaz de acceder al espacio donde tenemos el área de trabajo, nos damos cuenta que una herramienta, si no le añadimos ese adjetivo, esta calificación de accesible,
estamos otra vez restringiendo la accesibilidad, estamos restringiendo la participación, estamos restringiendo la inclusión y el buen desarrollo de un proyecto. Así pues, el hecho de fragmentar, ¿no?, e identificar los distintos elementos nos pueden llevar a algunas conclusiones importantes. La primera, evidentemente, es que el diseño que vamos a conseguir será más fiel a las experiencias de los usuarios. Es decir, nos acercaremos más, no a un buen producto, sino a un producto que genera una buena experiencia en nuestro usuario. Todas las reflexiones al final vuelven a girar en torno al usuario, la interacción, ¿no?, y justamente cómo interactúa el usuario con un determinado producto o servicio. Notas entonces que a nivel de resumen, ¿no?, todo lo que he estado diciendo hasta ahora, ¿no?, como diseño inclusivo, hay una primera reflexión, evidentemente, que es la accesibilidad, la interacción, la inclusión. Todos estos elementos conviven evidentemente en un proceso de diseño, en un buen diseño. Y este diseño debe focalizarse justamente en conseguir productos, entornos y servicios que en la interacción con el usuario le generen una buena experiencia de usuario. Y evidentemente este proceso debe ser con los usuarios, no solo para los usuarios, sino con la participación activa en todos los procesos de este diseño. Muy bien, esta es la reflexión que he querido compartir con todos ustedes en este primer webinar y que espero que pueda serles de una cierta utilidad como mínimo para poder encajar algunos de todos estos elementos que he ido comentando. Muchísimas gracias.